Sentí el olor a tierra mojada antes de escuchar los primeros susurros contra el muro de la vieja aldea. La luna traicionaba su rostro, dejando los aleros de la casa de los Fernández sumidos en una penumbra líquida, fría, cortante, persistente. Por un instante todo se detuvo. Los perros dejaron de ladrar, el viento contuvo la respiración. Caminé sobre esas piedras heladas, y cada paso crujía como un secreto a punto de estallar. Las puertas temblaban suavemente, como si manos invisibles intentaran abrir pasajes prohibidos. Y el silencio era una sombra que acechaba entre los rincones, pesado, metálico, irresistible. Yo sabía que algo andaba mal allí. Gente desaparecía, ancianos, personas con cabellos blancos y ojos gastados, vidas largas y tranquilas, enterradas en la rutina del pueblo. Se esfumaban sin despedidas, sin lamentos, sin rastros. Nadie hablaba de eso en voz alta, pero había miradas que cargaban miedo, culpa, un peso antiguo. Vi la mecedora moverse despacio en el patio oscuro. Vi ventanas cerrarse con apuro. Vi niños observando, curiosos y asustados, rostros fruncidos, pies inmóviles. Cuando la noche caía por completo, el aire cambiaba de textura. Se volvía húmedo, espeso, como si la propia luna se hubiera secado. Y la casa, esa casa de los Fernández, exhalaba un perfume de podredumbre ancestral. Madera enmohecida, carne que no debía estar allí, una mezcla que quemaba el olfato y helaba el estómago. Era como si todo el pueblo durmiera con un grito atrapado en la garganta. Y yo me senté frente a las sombras y decidí escucharlo. Decidí seguir las huellas del silencio, mirar hacia donde nadie quería mirar. Pero antes de sumergirnos en esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo. Dale like, comparte y suscríbete para recibir nuevas historias todos los días. El primero en desaparecer fue el viejo Mauricio Arrese, zapatero del pueblo, un hombre de manos firmes y mirada perdida, que pasaba los días en silencio, sentado frente a su puerta, lustrando sus últimos pares de botas. Desapareció en una noche helada de febrero, cuando el viento bajaba de las colinas como si barriera todo lo que estuviera suelto. No hubo ruido, no hubo pelea, solo la puerta entreabierta a la mañana siguiente y el fuego aún encendido en la chimenea. La mecedora se movía sola, las botas seguían en su sitio, el plato de sopa intacto. Al principio nadie ató cabos. Un anciano puede perderse, puede caer en una zanja, puede morir en silencio y ser olvidado. Pero luego fue doña Lucía, viuda, costurera, 78 años, que vivía sola junto al arroyo. También desapareció de noche. Dejó las tijeras abiertas sobre la tela azul que cortaba, la vela encendida, la ventana abierta de par en par hacia la oscuridad. Se encontró un pañuelo blanco atrapado en una rama al otro lado del arroyo. La policía rural rastreó la zona, pero los perros se negaron a seguir. Temblaban. Uno de ellos, días después, mordió a su propio dueño y fue sacrificado. Navarra, en 1859, era una aldea rodeada de bosques densos y un miedo que no tenía nombre. Cuando ocurrió la tercera desaparición, el señor Ibáñez, ciego, antiguo herrero, el susurro se volvió un grito ahogado, pero nadie se atrevía a decir lo que sentía. Era como si la tierra misma pidiera silencio. Ibáñez desapareció de su cama. El bastón seguía apoyado en la pared. Solo quedó un olor fuerte en el aire, una mezcla de cuero mojado y carne dulce. En el suelo, una huella diferente. No era humana, ni de animal. Era algo intermedio. Comenzaron a cerrar las puertas más temprano. Las luces se apagaban antes de las 8. Familias enteras dormían juntas, con lámparas encendidas y crucifijos al pecho. Aún así, los ancianos seguían desapareciendo, uno por semana. Siempre los más débiles, siempre los más solitarios. Y lo más extraño, todos habían sido vistos cerca de la antigua finca de los Fernández, una propiedad amplia, oculta tras eucaliptos viejos, donde casi nunca se veía movimiento. Solo sombras a lo lejos. Y humo, mucho humo. La viuda Molina, conocida por observar desde su ventana, comenzó a anotar nombres,
fechas y lugares, como si una lógica enferma tejiera las desapariciones. Decía que algo estaba eligiendo a los ancianos, algo que caminaba de noche, que se detenía frente a las casas, que miraba hacia adentro. Su hija, Rosita, contó que una vez oyó a su madre repetir en voz baja, como una oración: «Pesan las almas antes de llevárselas. Saben quién está demasiado liviano para resistir». 3 días después, la casa de la señora Molina fue hallada abierta. Sus notas desaparecieron con ella. Hubo una noche en que la campana de la capilla sonó sola, a las 3:17. Estaba prohibido tocarla fuera de misa, pero los vecinos salieron asustados, cubiertos con mantas, solo para encontrar la cuerda suelta y el eco aún vibrando. Esa misma madrugada, el cuerpo de un hombre fue visto de reojo, cargado por 2 sombras en la vereda que llevaba al bosque detrás de la finca Fernández. Algunos siguieron el rastro, pero al llegar al borde del bosque solo encontraron silencio y una sensación común: estaban siendo observados. Con los meses, la lista creció. 19 ancianos desaparecidos en menos de un año. El pueblo intentaba seguir adelante, como quien camina sobre un lago de hielo delgado. Los curas pedían rezos. Los jóvenes evitaban hablar del tema, pero el aire estaba cargado, como si todos supieran que algo terrible pasaba, pero nadie tuviera el valor de nombrarlo. Solo una cosa se repetía siempre: un leve olor a carne quemada, proveniente del lado norte del pueblo, donde el sol casi no tocaba, donde la casa de los Fernández parecía agrandarse cada noche. Una niña dijo haber visto a un señor siendo arrastrado por una mujer vestida de negro con ojos que no parpadeaban. Nadie le creyó, excepto que, 3 días después, el anciano que ella describió desapareció como los demás. Su testimonio se esfumó junto con su diario. La familia se mudó poco después. Otros relatos similares surgieron, pero todo se silenciaba con rapidez. Cuando la Guardia Civil fue llamada, los Fernández los recibieron con té y una sonrisa helada. Eran aparentemente solo una familia reservada, religiosa, trabajadora, pero había algo en los ojos del padre, un cansancio antiguo, o tal vez un hambre. Poco a poco, entendí que todos los relatos tenían un hilo invisible que los unía, y ese hilo pasaba siempre por el mismo lugar, el camino de barro que cruzaba el pueblo y terminaba frente a un portón de hierro retorcido, un portón que daba acceso a la propiedad de los Fernández. Quien lo cruzaba rara vez volvía a ser visto. Yo mismo estuve allí una vez, por error, y hasta hoy, cuando cierro los ojos, todavía siento el frío que salía de la tierra. No era solo miedo, era como si el suelo respirara, como si algo, allá abajo, estuviera esperando. Comencé a notar los patrones cuando dejé de dormir. Pasaba las noches espiando por la rendija de la ventana, con una tela oscura cubriendo la lámpara, solo los ojos abiertos en la oscuridad. En la 4ª noche, vi lo que nadie se atrevía a admitir: la figura de uno de los hijos de los Fernández, Jaime, el más joven, de pie en la calle, muy quieto, mirando la casa de don Ezequiel, un hombre de 91 años, enfermo y postrado. Jaime no se movía, solo observaba. Una silueta flaca, endurecida por el frío, con lo que parecía un cesto de mimbre a la espalda. Después de casi 20 minutos, se dio vuelta lentamente y desapareció sin ruido. Relatos como ese empezaron a repetirse, pero en susurros. Un vecino decía haber visto a una de las hijas de la familia caminando junto a las ventanas con una vela en la mano. Otro contó que una noche, al seguir huellas en el barro, vio caer un trapo ensangrentado del abrigo de alguien que se dirigía hacia el bosque, pero nadie los denunciaba. Había algo en los Fernández que congelaba la voz. No era solo miedo, era una sensación de deuda antigua, de que en algún momento el pueblo les entregó algo, y ahora ellos solo venían a cobrarlo. Algunos ancianos empezaron a notar que eran observados. Uno de ellos, el señor Hilario, escribió en un pedazo de papel: «Me miden con los ojos, anotan cosas, esperan que duerma». Al día siguiente, desapareció. Su casa estaba cerrada por dentro, su cama aún caliente, una taza de té todavía humeaba.
El papel fue llevado por la policía, pero nadie volvió a mencionarlo. El pueblo comenzaba a entender que los elegidos eran quienes vivían solos, quienes no tenían familia, aquellos que no serían buscados con urgencia. Doña Consuelo, de 82 años, que vivía con su nieta, fue una de las pocas que reaccionó. Al notar sombras rondando su casa durante 3 noches, esparció harina por el suelo y trabó puertas y ventanas con muebles. Por la mañana, había huellas en la harina, pero del lado de adentro, 3 pares, uno descalzo, otro con suela de cuero irregular, como los zapatos de Jaime. El tercero parecía un pie humano con 2 dedos ausentes. Huyó del pueblo ese mismo día. Nunca volvió, ni escribió. Quienes vivían cerca de la casa de los Fernández decían oír murmullos en el viento, siempre pasada la medianoche, como si el sonido no perteneciera a este mundo. Era un sonido húmedo, como carne siendo cortada lentamente, mezclado con un rezo susurrado o un llamado. Una vez, un borracho que pasó demasiado cerca de la finca dijo haber visto a todos los miembros de la familia arrodillados en círculo alrededor de un anciano inmóvil. Parecía hipnotizado. No se movía, ni siquiera cuando Marta Fernández comenzó a cantar una melodía suave, como una canción de cuna enferma. Estas apariciones nocturnas se hicieron cada vez más frecuentes, siempre a la misma hora, siempre en los mismos lugares, siempre con los mismos rostros. Los Fernández salían en dúos o tríos, caminaban en silencio, vestidos de negro, con el cabello cubierto y los ojos bajos, pero al acercarse a las casas, miraban hacia adentro, como si pudieran ver a través de las paredes, como si ya supieran quién estaba allí y cuánto tiempo le quedaba. Y después de eso, solo hacían falta unas noches hasta que alguien desapareciera, siempre alguien que había sido mirado. Una teoría empezó a circular entre los pocos que aún hablaban. Decían que los Fernández no comían como nosotros, que su alimento era elegido con cuidado, que olían la muerte, y que los ancianos no eran llevados por crueldad, sino por un pacto antiguo, anterior al pueblo, anterior a la iglesia, algo hecho por sus antepasados, algo que exigía carne madura, cansada, carne que ya no luchaba, un sacrificio silencioso, disfrazado de desaparición, un ritual moderno con raíces milenarias. Pero, ¿quién los elegía? ¿Quién decidía quién debía morir? Algunos señalaban al patriarca don Inocencio Fernández, un hombre alto, de voz baja, que rara vez salía de casa. Otros decían que era la hija mayor, Marta, con sus ojos verdes sin brillo y gestos siempre demasiado lentos. Pero había quienes aseguraban que era la casa, la propia casa de los Fernández, la que decidía, que soñaba, que en sus sueños veía nombres, y que esos nombres eran susurrados a la familia. Era ella quien llamaba, y era ella quien mandaba a buscarlos. Una noche no aguanté más. Fui hasta la colina con un viejo catalejo y esperé. Quería ver si era cierto, quería entender, y vi 3 sombras salir de la propiedad. Caminaban alineadas, sin prisa. Pasaron por 2 casas y se detuvieron frente a la tercera, la de don Renato, que había quedado viudo semanas atrás. Permanecieron allí varios minutos. Luego se marcharon. 3 días después, Renato desapareció. La ventana delantera estaba abierta, y en el marco, una marca tallada, 3 rayas horizontales y una línea cruzada, como una boca cerrada a la fuerza. La primera vez que estuve allí fue por casualidad, o quizás por una atracción mórbida que solo entendí años después. Llovía, un temporal que barría techos y arrastraba ramas por toda la aldea. Me refugié bajo el alero de un viejo porche y me di cuenta demasiado tarde de dónde estaba. Era el porche de la casa de los Fernández. El portón estaba entreabierto. Las ventanas cubiertas con paños oscuros no dejaban escapar ni un rayo de luz. Pero lo que más me impresionó fue el olor. No era humedad. Era algo dulce, viscoso, que se pegaba a la piel como sangre seca. Las paredes exteriores estaban cubiertas de un musgo grueso e irregular.
La madera parecía latir bajo la lluvia. Era como si la casa estuviera viva, respirando lentamente, absorbiendo cada gota. Toqué una de las tablas por instinto y mis dedos quedaron pegajosos. Era una sustancia espesa, rojiza, que goteaba de las uniones como si los clavos hubieran atravesado carne. Al mirar hacia abajo, vi marcas en el suelo, rastros de arrastre que iban y venían, como si cuerpos hubieran sido arrastrados por allí. Las huellas se perdían en la parte trasera, donde nadie era visto jamás. Dicen que quienes entraron a esa casa, por invitación o imprudencia, nunca salieron igual. No desaparecieron, no, pero regresaban mudos, con ojos hundidos y pasos lentos. El antiguo inspector parroquial, el señor Olmedo, fue uno de ellos. Fue a inspeccionar por sospechas de rituales con animales. Regresó ese mismo día, pero nunca volvió a hablar. Rompía papeles con las manos y murmuraba sobre habitaciones que no terminaban. Murió 2 meses después, solo, encogido, con los pies sumergidos en un balde de sal. Dijeron que era delirio, pero sus pies no tenían piel. La estructura de la casa parecía más grande por dentro que por fuera. Quienes la vieron desde dentro decían que los pasillos no coincidían con el diseño externo, que las puertas llevaban a habitaciones que cambiaban de lugar, que al girarse, la sala anterior ya no estaba donde debía. La parte trasera era la más temida. De allí venía un sonido constante, como un tambor apagado. No era música, era como un latido, como un corazón viejo golpeando bajo las tablas. Un sonido que espantaba a las ratas, un sonido que estremecía incluso a los más incrédulos. Los niños del pueblo contaban leyendas. Una decía que la casa tenía un sótano tan profundo que tocaba el infierno. Otra decía que, si te quedabas demasiado tiempo frente a la puerta, escuchabas tu nombre susurrado desde dentro. Dicen que es Marta la que llama, contaba uno, pero en verdad es la pared. Con el tiempo, esas historias fueron silenciadas. Pero el miedo no desapareció. Se metió en las conversaciones, en los silencios, en las miradas. Todos sabían, la casa de los Fernández no era solo una construcción, era un organismo, un templo para algo antiguo. Recuerdo a un sacerdote que intentó bendecir la casa, el padre Álvaro, recién llegado de Galicia, lleno de fe y coraje. Fue al portón con su estola y un crucifijo. Los Fernández lo recibieron con respeto, casi con amabilidad, pero al día siguiente, la cruz de la capilla amaneció invertida. La campana cayó sola durante la misa, y el padre, antes fuerte, comenzó a adelgazar rápidamente. Decía que la casa le hablaba, que le pedía cosas, que exigía carne que ya conocía el mundo. Lo llevaron en silencio de vuelta al convento. No volvió a predicar. Algunos cazadores juraban que, por las noches, la casa emitía una especie de luz negra por las rendijas, una luz que no iluminaba, sino que borraba. Decían que una vez intentaron entrar, ebrios y valientes, pero al cruzar el portón, perdieron la memoria de las siguientes 3 horas. Despertaron vomitando tierra y con los ojos rojos, como si hubieran llorado. Uno dijo que sintió la lengua de la casa lamiéndole el cerebro. Se fueron del pueblo y se llevaron el secreto con ellos. El único que quedó, Julián, hoy camina en círculos en el patio del manicomio de Pamplona. Era común oír ruidos en las ventanas, crujidos, chirridos, quejidos apagados, pero nadie se acercaba a mirar. Todo el pueblo aceptaba la presencia de la casa como si fuera una condición natural, como el frío o la muerte. Estaba allí, latía, observaba y a veces elegía. No era necesario tocar la puerta, ella venía a ti. Algunas noches, por ejemplo, aparecían marcas en las casas vecinas, símbolos tallados, huesos de animales pequeños, objetos perdidos días antes. Era su forma de anunciar que estaba atenta, que el ciclo aún no había terminado. Quizás lo más siniestro fue un caso nunca revelado. Un niño, hijo de un herrero, entró en la casa por curiosidad, jugaba al escondite. Desapareció 3 horas. Al salir, estaba mudo, literalmente. Su lengua había sido arrancada con precisión quirúrgica. En su boca, un pequeño papel doblado.
Decía solo: los curiosos no son carne útil. Nunca se denunció. La familia juró silencio. El niño hoy es un adulto. A veces se lo ve sentado cerca del camino, mirando el portón de la casa, con una leve sonrisa. Con el tiempo, la casa dejó de ser solo la morada de los Fernández. Se convirtió en una entidad, un símbolo de todo lo podrido, antiguo e inalcanzable. Parecía alimentarse de su propia leyenda. Cuanto más miedo, más viva estaba. Sus paredes se engrosaban, sus ventanas se cerraban, las puertas se multiplicaban dentro, y entre las vigas y el techo, algo se movía, algo que susurraba en lenguas desconocidas. Era como si tuviera conciencia, como si fuera cómplice, o incluso la verdadera autora de todo. No era solo muerte, había método, había tiempo, había paciencia. Cuando las piezas comenzaron a encajar, entendí que lo que hacían los Fernández no era solo un impulso macabro, era una práctica ancestral, un tipo de culto donde el cuerpo era instrumento y ofrenda. Algunos decían que cocinaban, otros que curaban la carne con sal negra extraída de las piedras del bosque antiguo. Pero había rumores, los que nadie decía en voz alta, de que ciertos órganos eran comidos crudos, aún tibios, para mantener algo vivo, para alimentar lo que vivía bajo la casa. Las víctimas no eran simplemente llevadas, eran preparadas. Primero, el aislamiento, luego el vaciamiento. Desaparecían ropas, cartas no llegaban, visitas eran desviadas. El anciano se sentía olvidado, vacío. Ese estado emocional era necesario, decían. La carne debía aceptar su muerte antes de ser tocada. Después venían las señales. Una vela dejada en la puerta, un animal muerto en el patio, una música lejana en la madrugada. Cuando la víctima comenzaba a ver sombras, era la señal de que la casa había aceptado el nombre. La cosecha podía empezar. El proceso se dividía en 3 noches. En la primera, la víctima era observada. La familia se posicionaba alrededor de la casa, en silencio, mientras alguien, generalmente Marta, susurraba los nombres de los huesos del cuerpo, uno por uno, como si invocara la anatomía. Al día siguiente, el anciano solía despertar confundido, cansado, como si hubiera caminado sin saber. En la segunda noche, el cuerpo era marcado, pequeñas incisiones hechas durante el sueño, tan finas que parecían rasguños de gato. Esas marcas guiaban los cortes posteriores, eran el mapa. En la tercera noche, la sangre era recogida, no para derramarla, sino para fermentarla, mezclada con hierbas secas, tierra de cementerio, raíces y sal. La sangre era transformada en un ungüento oscuro que los miembros de la familia ingerían durante los días siguientes. Decían que eso los fortalecía, que retardaba el envejecimiento, pero había otro propósito: alimentar a la entidad bajo la casa, la cosa sin rostro, como la llamaban. No hablaba, pero latía, se alimentaba de lo más lento, lo más antiguo, y la sangre de los viejos era su vino sagrado. Tras cada cosecha, la casa exhalaba un olor distinto, algo entre madera quemada y miel podrida, un perfume que hacía llorar los ojos. En esos días los Fernández no salían, permanecían encerrados, en ayuno, escuchando algo que solo ellos oían. También en esos periodos, los espejos del pueblo se empañaban, incluso los que estaban lejos de la casa. Era como si el reflejo se negara a mostrar ciertas cosas, como si parte del pueblo estuviera dentro de la casa, o la casa dentro del pueblo. Un testigo, que huyó a Zaragoza, relató años después lo que vio por la rendija de una ventana. Dijo que vio a Marta abrir el vientre de un anciano con las manos desnudas, no con cuchillo, con los dedos, como si la carne se diera por voluntad propia. Murmuraba un canto hecho de sonidos imposibles. Al sacar el hígado, lo besó y lo colocó sobre un plato de barro con tierra húmeda. Entonces apareció un niño, uno que nadie del pueblo conocía, y lo comió con las manos. El hombre aún respiraba. Sus ojos abiertos no dejaban de llorar. Todo ocurría en el granero, el mismo que después sería descubierto. Pero en ese entonces,
era solo un anexo más, un lugar oscuro, de techo bajo y piso de barro. Decían que allí había marcas en el techo, como manos grabadas con ceniza. El lugar estaba decorado con huesos pintados y cuerdas finas. Allí se dividía la carne. Allí se bañaba. Sí, se bañaba. La carne era lavada con vino y leche, luego envuelta en hojas negras cosidas con hilo rojo. Algunos trozos se secaban al sol. Otros se enterraban por 3 días y luego se cocinaban lentamente sobre fuego de hierbas. La familia seguía su propio calendario, un ciclo que no obedecía al tiempo humano, sino al de las raíces, las lunas, las sombras del ocaso. Cuando la luna quedaba hueca, como llamaban a la fase menguante donde la luz parecía hundirse, ayunaban por 7 días, y al 8º celebraban el banquete. No era una fiesta, era un ritual en silencio. Cada uno comía su porción sin hablar, con las manos, ojos cerrados, y tras el último bocado se sentaban de espaldas unos a otros y permanecían inmóviles por horas. Decían que, en ese estado, escuchaban a la casa digerir. Algunos trozos de carne eran guardados, pero no como alimento. Eran recuerdos, según los relatos. Pequeños frascos con uñas, fragmentos de huesos, párpados, cabellos. Cada frasco tenía un nombre y una fecha. Estaban almacenados en una pared secreta de la casa, envueltos en lino y trenzados con ramas secas de romero. Decían que eso mantenía a los espíritus atrapados, que las víctimas no podían irse ni vengarse. La casa era un cementerio vivo, y los frascos, tumbas, una estantería de condenas silenciosas. Lo más terrible, quizás, es que todo esto era parte de la fe familiar. No había crueldad en los gestos, no había odio, solo devoción, como si fuera una misión, una forma de mantener el equilibrio del mundo. Cuando el último Fernández fue interrogado, años después, solo dijo una frase antes de morderse la lengua: la carne de los viejos es la única que recuerda el sabor de la eternidad. Murió sonriendo, y su sangre corría como vino viejo, espesa, oscura, devota. Fue en agosto, una madrugada sin luna, de esas en las que ni los grillos se atreven a cantar. El pueblo dormía bajo un calor espeso, con ventanas abiertas, cuerpos sudorosos y ojos inquietos. Dicen que fue en esa clase de noche que don Anselmo desapareció, pero él no fue como los demás. Él volvió, no entero, no lúcido, pero volvió, desnudo, cubierto de sangre seca, con los pies heridos, los ojos desorbitados y la boca abierta, una boca que no decía nada, pero gritaba sin cesar. Lo encontraron cerca del viejo molino, donde el agua ya no corría. Don Anselmo tenía 88 años. Era conocido por su terquedad y por caminar con un bastón tallado por él mismo. 3 días antes, le había dicho a su hija que sentía ojos tras las ventanas y que la casa parecía haberse encogido por dentro. Hablaba de puertas que desaparecían, de sombras que se movían entre las cortinas. La noche antes de su desaparición, su casa fue hallada con los muebles apilados contra la puerta. Intentaba detener algo, o a alguien. Lo más extraño, su bastón había sido clavado en el suelo con tanta fuerza que 2 hombres necesitaron sacarlo. Cuando lo encontraron, no podía hablar, ni gritar. Era como si su garganta estuviera seca, por dentro. Los médicos dijeron que no había lesiones físicas, pero algo había colapsado su lenguaje. Comprendía lo que escuchaba, pero no podía formar una sola palabra. Al ver un espejo, temblaba. Al oír Fernández, lloraba. Su piel tenía marcas simétricas, como si algo lo hubiera sujetado con múltiples dedos. Pero lo más perturbador fue lo que hallaron bajo su uña. Un fragmento de lino rojo, con un punto cosido. Era una letra, M. Por días, nadie pudo dormir. Su presencia era un recordatorio viviente del horror que todos fingían ignorar. Se negaba a entrar en casas. Dormía bajo el altar de la iglesia. Un sacerdote intentó exorcizarlo, creyendo que cargaba algo dentro, pero al tocar su frente, el cura se desmayó.
Dijo luego que oyó voces, muchas, superpuestas, y todas susurraban lo mismo. Vio lo que no debía ver. Don Anselmo comenzó a comunicarse con dibujos. Garabateaba con carbón escenas incoherentes, personas con bocas en el pecho, árboles con manos, un rostro sin ojos. Uno de esos dibujos llamó la atención. Representaba claramente la casa de los Fernández, pero con raíces saliendo de las ventanas, como si se enterrara en el suelo. Del centro de la casa emergía algo en espiral, un cuerpo hecho de huesos y puertas entrelazadas. La figura central era un anciano tendido, con el pecho abierto y un pájaro negro comiéndole el corazón. Anselmo repitió esta escena durante 7 días, siempre igual. El último dibujo tenía un cambio. El pájaro ahora miraba al observador, y sus ojos estaban vivos. El pueblo se dividió. Algunos querían internarlo, otros creían que era un mensajero, que había escapado por milagro. Nadie sabía cómo, ni por qué. Se descubrió luego que esa misma noche la casa de los Fernández quedó completamente oscura, sin velas, sin sonidos, como si durmiera, como si estuviera en ayuno. Y eso fue lo que más asustó, porque significaba que por alguna razón el ritual fue interrumpido. Alguien quebró el ciclo, y la casa sintió hambre. Decían que Anselmo había escapado por la trampilla del granero, que conducía a un túnel angosto, lleno de raíces y huesos, que arrastró su cuerpo por piedras y lodo, dejando partes de sí en el camino. Una campesina halló días después una línea seca de sangre que conducía al bosque tras la propiedad. Lo extraño es que la línea se detenía y reaparecía metros más adelante, como si algo hubiera levantado el cuerpo. No había huellas, solo arrastre, como si lo hubieran devuelto. Un día intentó modelar algo distinto. Usó barro en lugar de carbón. Moldeó una pequeña escultura, un objeto ovalado con 3 rostros fundidos. Uno sonreía, otro gritaba, el tercero estaba vacío. Cuando un niño intentó tocarlo, Anselmo lo empujó y comenzó a temblar. El objeto cayó y se rompió. Dentro había algo seco, enrollado como un papel. Era piel humana, con una frase en latín cosida: Memoriae non liberantur. Las memorias no se liberan. Anselmo se desmayó. Nunca volvió a esculpir. Vivió 2 años más, siempre en silencio, siempre dibujando. En sus últimos meses, caminaba en círculos por el patio de la iglesia, murmurando sonidos parecidos a oraciones distorsionadas. Al morir, su cuerpo pesaba la mitad de lo normal, pero no por enfermedad, solo consumido, como si alguien le hubiera succionado el tiempo. En su túnica, el sepulturero halló un trozo de tela, cosido en él, un nombre que nadie conocía, Efrén, y un número, 24. Aún hoy, nadie sabe si fue una advertencia o la siguiente elección. La mañana tras su muerte, una viuda del pueblo dijo haber visto algo. A las 5 a.m., la puerta trasera de la casa de los Fernández se abrió sola. Una figura salió lentamente, caminando por el sendero cubierto de musgo. El sol aún no había salido, y ella jura, lo que salió, usaba el bastón de don Anselmo, pero no era él. El granero siempre estuvo allí, silencioso, enorme, con las ventanas cerradas por dentro, sin dejar escapar ni un solo rayo de luz. Decían que servía para secar hierbas, curtir cuero, guardar herramientas, pero nadie lo había visto abierto, ni siquiera los vecinos más cercanos, hasta el día en que un grupo del pueblo, cansado del miedo y empujado por la rabia del dolor, decidió forzar la entrada. Era una mañana de cielo apagado, tras una tormenta. La casa estaba vacía. Los Fernández habían desaparecido la noche anterior, y el pueblo sabía que era ahora o nunca. Forzaron la puerta con palas y hachas. Al abrir, un olor tan fuerte y penetrante los envolvió que 3 hombres vomitaron antes de cruzar el umbral. El aire era espeso, como si se respirara sobre carne podrida. El suelo era de tierra batida, húmeda, oscura. Había surcos cavados, como si algo hubiera sido arrastrado cientos de veces. A la izquierda,
Una pared llena de estanterías con frascos, cajas pequeñas, retazos de tela. Cada frasco tenía etiquetas, nombres de desaparecidos. Algunos contenían dientes, otros huesecillos, cabellos, fragmentos de cuero cabelludo. Del otro lado estaban los ganchos, 23 colgando del techo, uno por cada víctima. Muchos aún tenían restos de carne seca, trozos de ropa, gotas de sangre petrificada. En el suelo, cajas con pertenencias personales, bastones, gafas, dentaduras, anillos, todo ordenado con una precisión escalofriante, como si alguien cuidara de esas cosas con afecto. Incluso había retratos arrancados de casas, los rostros cubiertos de tinta negra, solo los ojos intactos. Los ojos parecían mirar a quien entraba. Al fondo del granero, una abertura semicircular conducía a un túnel estrecho, cubierto de raíces. No era natural, había sido excavado a mano. Las paredes estaban marcadas con arañazos, no de uñas humanas, sino de algo más espeso. Las marcas formaban espirales, como si alguien hubiera sido arrastrado en círculos una y otra vez. Llevaron una lámpara hasta el final. Allí encontraron una cámara baja, de techo curvado, con un altar de piedra. Encima, dispuestas en círculo, había costillas humanas formando un nido. En el centro algo dormía, o fingía dormir. Parecía un niño, pero no lo era. Su cuerpo era arrugado, como cuero mojado, los brazos larguísimos, y el rostro era un espejo, un rostro liso, sin ojos ni boca, que reflejaba a quien lo miraba con un leve retraso, como si el reflejo mostrara el instante anterior. Cuando uno de los hombres se acercó, la cosa se movió, no con violencia, con lentitud, como una planta creciendo. El hombre perdió la razón en el acto. Golpeó su cabeza contra la pared hasta desmayarse. Al despertar, no recordaba su nombre. Solo lloraba y repetía, «Tiene hambre». Salieron corriendo, pero uno se quedó. Rubén, el panadero. Cuando lo llamaron, respondió, «Solo voy a cubrirlo». Nunca más se le vio. Días después, hallaron sus zapatos, cuidadosamente limpios, al borde del camino, mirando hacia la casa de los Fernández. A su lado, una nota arrugada: «No dejen el nido vacío por mucho tiempo». El pueblo entró en pánico. Algunos querían quemarlo todo, otros decían que eso liberaría lo que dormía. Al final, sellaron el granero con cadenas y crucifijos, pero sabían, no habían visto todo. Eso era solo la superficie. Una segunda entrada fue hallada por accidente, a través del pozo seco detrás de la casa. Un joven cayó y al gritar por ayuda, reveló una escalera de hierro cubierta de moho. Abajo, otra red de túneles, más profundos, con paredes de piedra y señales de antiguos rituales. Alguien había dibujado con carbón y sangre una línea del tiempo hecha de símbolos. Allí estaba todo: fechas, nombres, fases lunares, oraciones y un mapa con marcas por toda España. Otras casas, otros nidos. Era una red. La familia Fernández no era única, era parte de algo mayor. El pueblo no quiso aceptarlo. Enterraron el mapa, borraron los nombres, fingieron que todo fue locura colectiva, pero las anotaciones desaparecieron del registro, y quien guardó el frasco con cabellos desapareció días después. El granero fue sellado, la casa abandonada, pero algo comenzó a crecer en el campo alrededor. Plantas que nunca habían estado allí, hierbas con hojas negras, flores sin perfume, y el sonido, un sonido que venía del suelo, como si una piedra respirara. Lo más aterrador fue lo que apareció en la pared del granero días después, una marca hecha con sangre fresca, no de afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. 3 líneas verticales y una línea cruzada, como una boca. La misma marca que aparecía en las casas de los elegidos, como si lo que dormía allí aún recordara el camino, como si el nido, aunque vacío, aún soñara con carne. La noche comenzó como tantas otras: silencio pesado, velas en las ventanas, el viento empujando puertas como con dedos invisibles. Pero algo había cambiado. El pueblo ya no susurraba, murmuraba con los dientes apretados. Cansados de perder a sus ancianos,
de enterrar recuerdos sin cuerpo, los vecinos se reunieron en la plaza, con faroles, herramientas y una promesa hecha de tierra y sangre. Decían que los Fernández habían regresado, que había humo en la chimenea, sombras cargando algo. El pueblo no dudó, caminó lento hasta el portón. Eran decenas, hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños aferrados a los vestidos de sus madres. Nadie los guiaba, nadie los detenía. Era como si una sola mente moviera todos los cuerpos. Al llegar a la casa, el portón estaba abierto, la puerta también, las ventanas encendidas, y el olor, ese olor, carne, sal, miel podrida. Alguien gritó, no de miedo, de rabia. Fue la chispa. Entraron, en silencio, con cruces, martillos, azadas. El suelo de la sala cubierto de símbolos hechos con huesos. En el centro, un cuenco de barro humeante. Dentro, un anillo, el de don Anselmo. En la escalera, los retratos de la familia estaban rayados con cuchillas. Todos los rostros cortados, excepto el de Marta. El suyo estaba intacto, pero con los ojos cosidos. En la planta alta hallaron el primer cuerpo, Jaime Fernández, sentado en posición de rezo, desnudo, con el pecho abierto como un libro. En lugar del corazón, un reloj de bolsillo, detenido, marcando las 3:17, la misma hora en que el campanario había sonado solo meses antes. El cuerpo no tenía sangre, estaba seco, como si lo hubieran vaciado por dentro, pero sonreía. En la habitación contigua, el patriarca, don Inocencio, tendido sobre la cama, ojos abiertos, vidriosos. Sobre el pecho, un espejo. Reflejaba el techo, donde estaba escrito con sangre: alimentamos para no ser comidos. Junto a él, un libro grueso, un diario. Las últimas palabras decían: ella nos llamó de nuevo, dijo que no era hora de parar. Alguien lo cerró de golpe. Las páginas pegajosas. Algunos querían leerlo, otros quemarlo, pero antes de decidir, un sonido. En el piso de abajo, la puerta se había cerrado sola. Marta estaba allí, en la cocina, sola, vestida de blanco con el cabello suelto. No intentó huir, solo los miró y dijo: llegaron tarde. Luego levantó la mano y señaló el suelo. Bajo ella, una grieta, palpitante, como una vena. Marta empezó a reír, bajo, como quien recuerda algo gracioso. Luego gritó, un sonido agudo, imposible, que rompió vidrios y sangró oídos. Después, cayó, rígida, muerta, pero con los ojos abiertos. Uno era suyo, el otro, de vidrio. El suelo tembló, de verdad. La casa se contrajo como si hubiera recibido un golpe. Las paredes crujían, la madera lloraba. Algunos huyeron, otros no. Y entonces en el centro de la sala, el suelo se hundió, un agujero, y de él, el sonido. Ese sonido, como si alguien susurrara todas las palabras del mundo al mismo tiempo. El pozo estaba abierto. Algo comenzaba a subir. Nadie vio qué era. Solo sabían que no había tiempo. Uno de los hombres, el herrero, arrojó fuego, aceite, antorchas. El fuego prendió rápido. La casa gritó. Sí, gritó. No fue la madera, fue un alarido. Desde dentro, como si la casa tuviera pulmones. Gritaba de dolor, de hambre, de furia. Las llamas subían, lamían los huesos, hacían estallar frascos. Olía a carne, piel, cabello quemado. Y risas, risas desde el techo, riendo hasta que todo cayó. El pueblo vio cómo la casa se plegaba sobre sí misma, y luego, solo silencio. Un silencio absoluto, solo el sonido de sus propios corazones. Y el olor, ese olor que nunca más salió de la ropa, ni de sus almas. Pasaron días sin hablar. Cada quien regresó a su casa con el rostro cubierto. No hubo misa, no hubo entierros. Los cuerpos quedaron allí, quemados con la casa. El terreno fue sellado. Nadie volvió. Dicen que si uno intenta llegar, el camino desaparece, que la tierra rechaza los pasos, como si aún tuviera miedo. En los registros no queda una sola palabra de los Fernández. Oficialmente nunca existieron, pero las madres cuentan, de noche, en voz baja, siempre con las puertas bien cerradas.
Años después, alguien quiso construir allí. Un forastero, rico, escéptico, llevó máquinas, arquitectos, obreros. A los 3 días, todos se fueron. Algunos enloquecieron, otros desaparecieron. Uno mandó una carta a su esposa antes de irse. No hay cimientos, solo hambre. Esta tierra tiene estómago. Desde entonces nadie más intentó. El terreno sigue intacto. Las plantas lo cubren, pero a veces, al atardecer, una fina columna de humo, y el aire huele a algo viejo, a algo que una vez tuvo nombre, y ahora, espera, se essa história te arrepiou até os ossos. Comente aí de onde você está assistindo. Deixe seu like se sentiu o peso da noite. E compartilhe com alguém que adoraria conhecer esse mistério esquecido pela história.